Damos una vez más la bienvenida a todas las personas que quizás apenas están llegando. Les enviamos un saludo muy fraterno, deseando de verdad que la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno de ustedes y bendiciéndoles por permanecer fiel aún en medio de tantas dificultades que hemos visto, no solamente en nuestra nación, sino lo hemos visto a nivel mundial. Y no es tiempo para estar tristes ni desanimados, sino al contrario, es ver el cumplimiento de la palabra del Señor, sabiendo que esto es principio de dolores y que cada vez nuestro amado se hace más cercano para la iglesia del Señor. Esto, en vez de desanimarnos, debe traer esperanza y ánimo a nuestro corazón. Hemos llevado una serie que se llama Una historia de amor y está basado en todo lo que es la parte apocalíptica y lo que tiene que ver con las señales antes del fin y todo el sinnúmero de temas y de cosas que hemos escuchado y que han generado y han infundado temor en nuestro corazón. Y hay algo lindo y maravilloso que Jesús nos deja de promesa. Es necesario, ¿cierto? Dice, yo me voy pues a preparar lugar, ¿cierto? Para ustedes, para nosotros. Y si no me fuera, dice la palabra, no regresaría. Entonces, es una esperanza para usted y para mí el ver cada día, ver todas estas cosas, estas señales, saber que nuestro amado se acerca y que va a regresar por la iglesia del Señor. Así que no tenga miedo ni temor, porque en muchos años han infundado en las iglesias, ¿cierto? En las congregaciones, mejor esta palabra, las congregaciones, temor, y solo han hablado de la bestia y del número y ahora con un sinnúmero de interpretaciones que en vez de traer esperanza, está trayendo este temor. Esta semana tenía la oportunidad de hacer una reunión virtual con diferentes pastores y dentro de ellos hablamos acerca de esto. No están generando esperanza cuando la Biblia nos habla de un Dios de esperanza. Cuando me imagino que cuando usted se fue a casar, usted contaba quizás los días y decía me voy a casar y cada vez que se acercaba el día pues era más el entusiasmo. Ahora, si estas son las señales que nuestro amado dejó, pues usted y yo no debemos tener miedo, debemos tener esperanza de que Él va a regresar. ¿Quién dijo que cuando usted es invitado a una fiesta y más usted es el que va a participar dentro de ella, usted tiene miedo? Usted dice, no, yo preparo mi mejor vestido, prepara el peinado, todas las cosas que necesitamos preparar para cuando llegue ese momento estemos listos para irnos con el Señor. Vamos a orar, porque sé que hay un tema muy interesante. Todos los temas en la palabra son interesantes, pero sé que usted atendió al llamado que hice hace 8 días y le dije, no se lo pierda. Y yo sé que hoy usted por eso está allí, porque quiere escuchar esta nueva parte que es la quinta trompeta, y hoy llevaremos nuestra enseñanza con este título, la quinta trompeta. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por regalarnos el honor y el privilegio de escuchar tu palabra. Oro para que tu Espíritu Santo sea llevándonos a entender este tema, Señor. Tu palabra en general necesitamos no el conocimiento humano, necesitamos es el tuyo. Y te pido, Señor, que quites todo miedo, todo temor, toda angustia y nos ayudes a ver la esperanza gloriosa a un Cristo victorioso que venció y que sigue venciendo, que tú no has pasado, Señor, que el mundo está en control del maligno, al contrario, tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Permíteme, Señor, a través de esta enseñanza poder explicar, pero no para infundir temor ni teorías vanas o lo que yo piense o lo que yo crea, Señor, sino basada en tu palabra. Tu Espíritu Santo quite todo velo, quite, Señor, todo lo que pueda entorpecer y comprender tu palabra,
y que esta tierra, la tierra donde va a ser sembrada, esta semilla que es tu palabra, la tierra que son las personas que están allí, Padre, te pido que sea una tierra útil, sea una tierra preparada para que cuando se siembre la semilla dé cual 100 por 1, como lo dice la palabra. Muchas gracias te damos por este hermoso día y porque nos das la oportunidad, como dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado el que lee, oye, pero también el que practica esta verdad. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, nos habla acerca de la quinta trompeta. Y yo voy a leerlo hasta el verso 4 para poder hablar muy detenidamente de Apocalipsis capítulo 12. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hace 8 días hablamos acerca del séptimo sello, y dentro del séptimo sello hablamos acerca de las trompetas, ¿cierto? Y dentro de estas trompetas, los cuatro primeros trompetazos nos muestran juicios dirigidos totalmente sobre la tierra, ¿cierto? La vegetación, el agua y todas estas calamidades que pueden ocurrir. Pero ahora en el quinto trompetazo, en la quinta trompeta, que ya son juicios de Dios desatados del último sello, que es el séptimo sello, ya es con el ser humano. Y recordemos que en el versículo anterior, del capítulo también anterior, nos hablaba de 3 ay, ¿cierto? Ay, y nos hablaba de que era algo mucho más intenso, que inclusive la misma palabra dice que a causa de los otros toques, y que pues que sería muy difícil. Ahora, estos 3 ay, arranca el primer ay con la quinta trompeta. Como introducción, para que si hay alguno que se quedó como que no entendió, quiero unir con las trompetas anteriores, quiero hacer el enlace con lo que finalicé esta enseñanza. Y recuerde que hay también personas que hablan que uno de estas estrellas, ¿cierto? Porque dice, vi una estrella que cayó, no dice que caerá ni que está cayendo, ¿cierto? Sino dice que ya cayó en tiempo pasado. Lo interpretan, dicen que es un ángel especial por Dios para traer juicio, o sea, un ángel bueno. Otros dicen que es un ángel caído, y otros argumentan que es Satanás, la estrella. Aunque diga que es estrella, no nos está hablando de un ser inerte, sino nos está hablando de un ser animado, ¿cierto? Dice que le dan las llaves y que abre la llave del pozo del abismo. Yo les hablé y les dije que esta estrella se dice que cayó del cielo a la tierra, no dice que, como lo argumenté hace en unos momentos, en unos instantes, ni que está cayendo ni que va a caer, sino que ya en tiempo pasado cayó, lo cual indica que su caída ya ha acontecido y la acción está completa. Ahora, se le da la llave del abismo y abre el pozo del abismo. Hacía la pregunta y les decía, ¿qué es esto? Y lo hablamos a través de la palabra, que es una prisión, ¿cierto? Para ciertos demonios. Y nos lo habla y nos lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 31. Y no voy a entrar allí porque nos habla de cuando Jesús liberta al endemoniado. Dijo alguien ganadero no es. Gadareno, ¿cierto? De Gadara. Dice, nos llamamos Legión y por favor, mándanos a un hato de cerdos, pero no nos mandes a prisión, ¿cierto? Es un lugar de prisión para ciertos demonios.
Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, también nos habla para que usted pueda tener más claridad. Si es la primera vez que lo está viendo, que nos está viendo, usted pueda entender. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Para qué tiempo fue? Reservados para el juicio. Judas, versículo 6 dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Para cuál juicio? Para este. ¿Sí? Porque está diciendo que les está dando las llaves a esta estrella que cayó. Ahora, Jesús nos dice qué estrella fue el que vio caer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 18, Evangelio según San Lucas, versículo 18, 10:18, otra vez me iba a equivocar. 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un ¿qué? Como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Isaías capítulo 14, versículo 12. También el profeta nos habla acerca de la caída de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: como caíste del cielo, oh lucero, que es un lucero, una estrella, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, Job, capítulo 1, versículo 6 y 7. O capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, si tomamos la interpretación de que este ángel, ¿cierto?, que se le da potestad, que se le da autoridad de abrir el abismo, ¿cierto?, la llave del abismo, y abrió el pozo del abismo, que es la prisión para ciertos demonios preparados, reservados para el día del juicio, que es este que estamos hablando, y decimos que es Satanás, explicamos el por qué puede hacer esto con la tierra, porque le da potestad, ¿cierto? Y dice que fue tanto cuando él abrió el abismo, el pozo del abismo, Apocalipsis 9, versículo 2, ya sabiendo, tomando esta interpretación que es ese ángel, es Satanás, dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. O sea que no fue un solo demonio, fueron muchos los que fueron soltados para el día del juicio. Algunos dirían: y bueno, ¿y por qué le dio autoridad sobre esto? Quiero que miremos, antes de ir a Apocalipsis 12, quiero que entendamos algo. Hasta este momento, Satanás tiene la oportunidad de ir ¿a dónde? Al reino de los cielos, como dice Job, y dice de rodear la tierra, pero también de ¿qué? No solamente, usted mira a Job y nos enseña, y dice que va a señalar, ¿cierto? Y también a juzgar al ser humano. Por eso nos dice que, por eso tenemos abogado a Jesucristo, ¿quién? El justo. Así como, ¿por qué hay un abogado? Porque hay alguien que nos está, ¿qué? Nos está acusando. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, Satanás hasta este momento es nuestro acusador, pero Cristo es nuestro, ¿qué? Nuestro mediador, nuestro abogado por excelencia, nuestro defensor. Apocalipsis capítulo 12 dice: apareció en el cielo una gran señal. Creo que ya estamos allí. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto,
en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y ¿qué? Y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay algo importante. Dice que después de estas cosas que acontecieron, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, o sea, sustentado también con lo que habla de Job, ¿cierto? Fue lanzado. Dice, ya no tiene autoridad y no tiene potestad de entrar más ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y dice que en el verso 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, dice, persiguió, ¿cierto?, a la mujer, porque inclusive en el verso 12 dice, sabiendo que tiene poco tiempo, o sea, descendió con gran ira. O sea, después de ser echado del reino de los cielos, ¿qué es lo que va a pasar? Que con ira va a atacar a sus moradores. ¿A quiénes? ¿A la iglesia? No, está hablando de tiempo. Recuerde que la quinta trompeta ya es tiempo de tribulación. Ahora usted diría, explíqueme todo eso porque ahí hay muchos símbolos, ¿cierto? Entonces quiero arrancar desde el verso 1. Si nos seguimos extendiendo, no pierda cuidado, tranquilo. Lo importante es que usted no tenga miedo ni temor, sino que al contrario, usted pueda ver a nuestro Dios todopoderoso, que reina, ¿cierto? Y que sigue venciendo, que su poder y su dominio no ha caído. Y aun cuando hayan tantas noticias que estamos escuchando constantemente, nos sigue diciendo que quien tiene, el que está sentado en el trono, en su mano derecha tiene el libro, ¿cierto? El rollo. Eso indica que no ha perdido el control y que nuestro Señor Jesucristo es el único digno de rescatar, de tomar posesión de lo que le pertenece. Ahora, versículo 1, ahora sí. Dice, apareció en el cielo ¿una qué? Una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, lo primero que dice Juan claramente, que es una señal. Es una señal. No esperamos que esta mujer aparezca literalmente. Dice, apareció una gran señal. No, vuelvo y lo reitero, no esperemos que aparezca una mujer literalmente. Como dice aquí, vestida de sol, con la luna bajo los pies, ¿cierto? Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. No, es una señal. Ahora, Dios utilizará esta señal para comunicar algo a Juan y a nosotros. Está usando esta señal. Dios es un Dios muy pedagógico y nos enseña para que podamos transmitir el mensaje y aún podamos entenderlo. ¿Sí? Porque los misterios a veces del cielo, ¿cómo lo podemos entender en nuestra mente finita? Dios tiene que usar, así como cuando usted quiere explicarle a su hijo ciertas cosas complejas, usted le hace cuestiones de asociación para que el niño pueda entender y pueda comprender. Lo mismo hace Dios. Coge cosas que nosotros podamos entender para poder transmitir este mensaje, ¿sí? Entonces, no es una mujer literal. Las mujeres muy a menudo representan a sistemas religiosos en el libro de Apocalipsis. Sistemas religiosos en el libro de Apocalipsis. Bíblicamente, esta mujer vestida de sol debe ser identificada como el pueblo de Israel. ¿Por qué me baso y me sustento a esto? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 37, versículo, sin perder el hilo que llevamos, el hilo conductor. Génesis capítulo 37 nos habla de la familia ¿de quién? Nos habla de la familia de Jacob, de sus hijos. Aquí dice 37, versículo 9 al 11. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol, ¿quién? El sol, la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Según el contexto de la palabra, me está diciendo, Dios le muestra a quién, a José un sueño y le dice que el sol, la luna, representa a quiénes, representa a sus padres, pero las 11 estrellas, sus hermanos, y él, ¿qué sería? La número 12, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo, apareció una gran señal, no es literal, sino me está diciendo vestida de sol, con la luna, me está hablando del pueblo de Israel y me está hablando de toda la descendencia, 12 tribus. ¿De quién es esta? Vuelvo y le digo, los hijos de Israel, los cuales se postran ante José, que ya lo miramos. Y José ahora entra dentro de las tribus de Israel, son 12. En los pasajes del Antiguo Testamento, Israel, Sión o Jerusalén es comúnmente representado con una mujer, ¿cierto que sí? Tenemos ejemplos que podemos revisar. Uno, el profeta de Jeremías, ¿por qué lo toman? Jeremías capítulo 3, versículo 20. Y Jeremías capítulo 3, versículo 20, usted me tendrá un poquito de paciencia, que a mí me toca aquí manualito. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Ezequiel nos habla, capítulo 16, versículo 8 al 14, pero no quiero entrar a explicarlo más. Creo que le ha quedado a usted claro, ¿cierto? Es el pueblo de Israel como tal, con, pues obviamente, las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando dice apareció en el cielo una señal, me está diciendo, ¿quién es quién?
es esta mujer, es el pueblo de Israel. Y dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Recuerde que Israel pasó por un sinnúmero de situaciones antes de que llegara ¿quién? El Mesías. Fue perseguida, ¿cierto? Fue esclavizada. Y recordemos los tiempos de silencio, cuando fueron exiliados. O sea que el pueblo de Israel no le ha pasado muy bueno en su desobediencia a Dios. Pero en el verso 3 dice también, apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Primer personaje, el pueblo de Israel, ¿cierto? En tiempos de angustia, pero ahora aparece otro personaje. Es otra señal, no es literal. Nos recuerda que es una señal, no literal. ¿Por qué lo reitero tanto? Porque a veces la gente dice, apareció el diablo dragón. Es una cosa literal, o está esperando que en el cielo aparezca el dragón en esos tiempos de juicio final. Entonces, no es literalmente un gran dragón escarlata, sino, escúcheme muy atento, sino que el dragón representa su naturaleza y su carácter. Recuerde que cuando hablábamos de Jesús, hablamos que era el león de la tribu de Judá. No es que literal sea un león, sino su carácter, ¿cierto? Y su naturaleza como tal. Ahora, si dice que es un dragón color escarlata, rojo, la descripción simbólica sugiere su poder, que es feroz, una naturaleza asesina, una imagen de la plenitud de la maldad en toda su horrible fuerza. Que no es nada bueno. Lo repito, ¿qué simboliza? Poder feroz, una naturaleza asesina, una imagen de la plenitud de la maldad en toda su horrible fuerza. Ahora dice, en sus cabezas tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que el dragón es esa característica de maldad. Este dragón tiene un gran poder. Recordemos, ya lo hablé en Daniel, cuando habla de 7 cabezas y los 10 cuernos, nos está hablando también de gobierno. ¿Y qué está haciendo este dragón? Está reclamando una autoridad real, porque cuando habla de 7 diademas, las coronas representan sus reclamos, ¿cierto? Preguntando su autoridad real contra el verdadero rey. O sea, lo que está haciendo este dragón en toda su maldad es reclamar su gobierno, el que es considerado como si él fuera rey. Y ya vimos que Satanás, nos habla la escritura, que quiso hacerse igual o semejante a Dios y a hacerse, ¿cierto?, el trono, exigiendo ser rey. Ahora, no lo pudo conseguir en el reino de los cielos. ¿Dónde cree que quiere hacerlo? En la tierra. De la descripción similar dada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La referencia paralela a lo que nos habla con Daniel, que tiene que ver con gobierno, que tiene que ver con dominio, y lo vimos en Daniel capítulo 7, ¿cierto? De esta descripción muy clara de cómo están los gobiernos y el cuerno pequeño. ¿Esto qué nos habla? Autoridad, nos habla poder, y está claro, porque lo revisamos en Daniel capítulo 7, de el reino babilónico, ¿cierto?, de Nabucodonosor y todo su imperio, hasta llegar al imperio romano.
si lo recuerdan, y vimos la estatua de bronce, de hierro, y cómo salieron todos estos gobiernos. Ya lo vimos y no creo que haya necesidad de volverlo a recordar. Y aquí lo que nos está diciendo claramente es el Imperio Romano revivido, que está a la vista, las 7 cabezas. ¿Dónde podemos revisar esto? En Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Y todo Daniel capítulo 2, que es el sueño que tiene Nabucodonosor. Esto es una palabra profética que Dios le da a Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, que es la visión de las 4 bestias. ¿Sí la recuerdan? Creo que sí. Si no, pues allí creo que ya hay una enseñanza de eso, entonces usted puede para que empalme y lo vuelva a recordar. 7 y 8 nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba por sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿cuántos? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este es el cuerno. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Recuerde que después del Imperio Romano empezaron a salir diferentes reinos y se destruyeron o pasaron a la historia 3 reinos. Y es lo que hoy podemos conocer como los holandeses, bueno, todas estas culturas que han venido saliendo. No quiero entrar a detenerme allí. Ya hay una enseñanza de eso. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, lo que está diciendo es que el Imperio Romano, que fue uno de los más feroces, de los más en su tiempo, que lo profetizó Daniel, y Dios le permitió también interpretar el sueño de Nabucodonosor. Daniel lo explica y le muestra todos los gobiernos que iban a existir a nuestro tiempo, que eran, ¿se acuerdan? La estatua donde hablaba de los dedos, y ahí nos hablaba de que ya no iban a ser sino por como lo conocemos hoy, uniones comerciales, cada quien en sus organizaciones independientes, particulares, como lo conocemos. Y lo que está diciendo aquí es que va a saltar a la vista estas 7 cabezas nuevamente, un imperio romano reavivado, y no quiere decir que todo a Roma, no, sino el espíritu que había en Roma. ¿Y cuál era el espíritu que había en Roma? Pues no era nada bueno, ¿cierto? Dominaba a los más pequeños, influenciaba y ejercía este poder y este control. Pero en el verso 4 de Apocalipsis 12, que es lo que estamos estudiando hoy, ¿qué es lo que exige este dragón? ¿Qué exige? Pues exige poder y que sea considerado como rey. En el verso 4 dice: y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Su cola nos habla, muchos creen que esto describe a la 3ª parte de las huestes angelicales que se asocian con Satanás, que son los mismos que nos habla Apocalipsis ahí mismo, 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Recordemos algo: Satanás no es creador de nada. Y nos dice la misma escritura, por eso, que los demonios, ¿quiénes son? Son ángeles caídos. ¿De dónde? Desde el momento en que fue lanzado, ¿cierto? Dice cuando Jesús dice: y vi a Satanás como cayó, ¿cierto? Como un rayo. Y ahorita les explico también un poco de las
caídas de Satanás para que podamos entender más de esto. Creo que, pienso yo, que usted está entendiendo en esta mañana este pasaje, ¿cierto? Vamos ahí, dijo, poco a poco, lentamente, pero vamos ahí comprendiendo. Entonces, son los espíritus demoníacos, pero por eso tomamos la teoría de decir que Satanás es el que le da la autoridad, la llave para abrir algunos espíritus diabólicos que ni siquiera usted y yo conocemos, porque la Biblia nos habla de principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, esto es una realidad. Esto no es un cuento chino que nos están echando, sino que de verdad existen. Y que son los ángeles caídos, así como hay ángeles ministradores que nos habla la palabra al servicio de los que somos herederos de la salvación. También hay ángeles que fueron creados por Dios, que no fue la idea de Dios que fueran demonios. ¿Por qué se volvieron demonios? Pues al no estar al servicio de Dios y no estar haciendo lo que Dios les mandó, pues perdieron su propósito. O sea, esta creación de ángeles no tienen redención, pero el ser humano sí. ¿Por qué cree que el diablo le tiene tanta bronca al hombre? Porque nosotros sí tenemos redención. ¿Quién murió por el diablo? ¿Quién derramó su sangre por el diablo? Si lo que hizo el diablo fue una rebelión. Es una rebelión con Dios. ¿Y por qué habla de que la serpiente antigua? ¿Quién fue el que hizo que el hombre fallara? La serpiente antigua, el diablo, nos habla la palabra. Entendiendo aquí, nos dice que ¿por qué el hombre tiene redención? Porque el hombre en su inocencia obedece la voz de la serpiente. O sea, el ejecutor del plan no fue el hombre. ¿Quién fue? La serpiente. Fue el mismo diablo. Y por eso hizo caer también el resto de la creación. O sea que no solamente engañó a la tercera parte de las estrellas, sino también, como nos dice, creo que es en Ezequiel, que dice en tus múltiples contrataciones, ¿cierto? O sea que quizás estaba engañando a los ángeles diciendo, bueno, yo a usted, angelito, lo voy a poner en el rango, es mi teología, ¿no? No lo dice la Biblia, no está escrito así, o sea, es algo que yo me pongo a pensar. Por lo que dice de tus múltiples contrataciones, me imagino que él hablaría y le diría, bueno, si usted me sigue, yo le doy este puesto. Pienso yo. Y se dejaron engañar, porque usted cómo puede creer que aún hasta el mismo hombre se dejó engañar, ¿cierto? Entonces, vemos que fueron arrojados, dice, la tercera parte. Y de las estrellas del cielo, esto nos está hablando de huestes angelicales que se convirtieron ahora en los espíritus demoníacos, huestes, potestades, lo que nos habla la carta de Efesios, lo que nos habla Colosenses, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que todo esto se somete a obediencia a Cristo Jesús. También nos dice la escritura Pablo en su carta de Corintios, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿cierto? Nos habla en Efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, con lo que se mueve en la región celeste. Ahora, como lo decía, Dios nunca hizo un ser malvado, pero Él hizo ángeles, principados, potestades, capacitados para alegrías y distinciones poderosas en su dominio glorioso, pero aún con libre voluntad. Dios siempre ha dejado la libre voluntad, implicado en la mera creación de seres morales, los cuales ellos podían ejercitar para su perpetuo bien o para mal. Muchos no permanecieron en la verdad, sino que se rebelaron en contra del gobierno del cielo y se convirtieron en enemigos inmutables de Dios y de su reino. Nos dice que se levantaron, ¿cierto? Dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como ¿qué? Como naciese. ¿A qué refiere esto? Es el intento de devorar a su hijo que inicialmente fue cumplido por los intentos de Herodes de matar a Jesús. Recuerde que la mujer significa ¿quién?
Israel. Mientras era un niño, Mateo capítulo 2, Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18, nos lo dice así. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramat, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este fue el intento que usó, ¿cierto?, a través de querer matar la vida del Mesías. Hay otras donde lo intentaron apedrear, ¿se acuerda? Y él se escabulle, se esconde, dice: no es mi tiempo. Hay otras personas que hablan acerca de la tormenta que se levantó en el mar, que pudo haber sido un ataque directamente contra Jesús para acabarlo y aniquilarlo en el agua y ahogarlo, para que no cumpliera el propósito eterno de Dios. Pero, ¿qué dice el verso 5? Que ella da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El niño es el ministerio de Jesús descrito por su inicio y su final terrenal. Un hijo varón. Claramente esto se refiere a Cristo. ¿Quién? A Cristo Jesús. Él gobierna el mundo con vara de hierro, porque eso nos lo dice el Salmo 2. Pero también nos lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 15. Ella dio a luz un hijo varón, el cual se refiere al nacimiento de ¿quién? Ya lo dije, de Jesús. Y nos habla que aún regirá, no lo hizo atrás, sino sigue, ¿cierto? Y también nos habla del regreso triunfal de Cristo Jesús. Después de un conflicto con el príncipe de este mundo, quien vino y le probó, y que no halló nada en él, el hijo de la mujer fue tomado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Las palabras pueden difícilmente ser más claras que estas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2:22 me dice la palabra de la siguiente forma: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en ¿quién? En su boca. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La única manera de redención era que no hubiese cometido pecado. El hombre cometió pecado, falló delante de Dios. Y la Biblia nos decía que la paga del pecado era muerte, mas el regalo de Dios es salvación y vida eterna. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero me habla de que este hijo varón fue, ¿cierto? Me habla y me dice que se sentó a la diestra de Dios. Y nos habla la palabra y nos dice que Él es nuestro mediador, dado, no cualquiera. Y a veces hay personas que dicen y se atribuyen que otros son sus mediadores, cuando la Biblia claramente me habla y me estipula que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro que pueda ser nuestro mediador. ¿Por qué no entendemos a veces esta verdad? Quiero que miremos primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
No me habla de que hay dos dioses, no me habla de más mediadores, sino uno solo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, la única manera de ser nuestro abogado, nuestro defensor, es que no fuera deudor. Todo el resto de la humanidad era deudor. Y la misma Biblia me dice, según este libro, según este pasaje, que Satanás es nuestro acusador permanente. Nos lo dice la Escritura, nuestro acusador permanente se llama Satanás. Así que cada vez que usted peca, ¿quién lo va a acusar? Satanás. Por eso, como hijos de Dios, debemos tener cuidado de estar juzgando y de estar señalando, porque estaríamos adoptando una naturaleza de algo que no nos corresponde. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora con Apocalipsis 12? Mucho. Porque si estamos hablando de un dragón escarlata, acusador, que hace todas estas cosas, yo no debo asumir cosas como lo hace el diablo, ¿cierto? El padre de toda mentira. El único que puede juzgar, señalar, ¿quién es? Dios. Y aún no me está diciendo que el único que va a traer juicio se llama Jesucristo. Es el único que puede decir si somos realmente culpables o somos inocentes. Aquí es tan importante entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos habla tanto acerca de esto? Porque de esto es la doctrina, de esto es lo que basa nuestra salvación. ¿De qué me sirve a mí hablarle de oro, plata, de escarlata, de piedras preciosas, de pacte, de crete y anule? Si usted no entiende de dónde provienen todas las cosas. Usted tiene autoridad. Hay gente que medio escucha un ruido en casa y tiembla y dice, ay, llame al pastor. Cuando si usted está en Cristo, usted tiene autoridad. Pero a veces no entendemos porque no estamos en Él. Se necesita comprender que nuestro sumo sacerdote, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor, se dio en rescate. Dice que Él no cometió pecado. Por eso dice, la paga del pecado era muerte. La muerte no pudo retenerlo. Alguna vez alguien me dijo, porque era Dios, se levantó. No, para la condición era igual. Inclusive Él dice la palabra en Filipenses que Él no escatimó ser igual a ¿quién? A los hombres, ¿cierto? Dejando su gloria, dejando su realeza, se hizo un poco menor que los ángeles. No igual, un poco menor que los ángeles. O sea que nosotros ahorita, debido a esta naturaleza caída, ¿qué nos convertimos? Inferiores, ¿cierto? Ahora, y dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con tal de ¿qué? De que usted y yo podamos hoy hablar de esta salvación tan grande y tan especial. Porque nuestra esperanza no está en Él. Y decía, algunos dicen, no, como es Dios, pues Dios por eso lo pudo levantar. O sea, Dios se levantó por eso. No, porque Él no cometió pecado, el pecado no pudo retenerlo. La paga del pecado era muerte. Si usted y yo no pecamos, pues la muerte no puede retenernos. Pero la paga del pecado, de la desobediencia, al estar lejos de Dios, es muerte. Como Cristo no pecó y lo miramos a través de la primera carta de Pedro, la segunda carta de Corintios, Juan, diferentes apóstoles hablan acerca de que en Él no hubo pecado. El pecado no pudo retenerlo. Y es obviamente que Jesús es nuestro Señor y rige con vara de hierro. Y dice aquí la Escritura que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Está diciendo que Él va a regresar
y que Él tomará el control de todas las naciones. Su señorío, inclusive en Isaías está profetizado del reinado universal. Y gente miedosa y temerosa de el imperio mundial, ¿cierto? Del gobierno mundial, cuando ya ha sido profetizado, ya está escrito en la palabra. Y nos habla de un reinado universal tomado de verdad por nuestro Señor. Isaías capítulo 2, versículo 2, más adelante, para empezar. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿De quién está hablando aquí? El pueblo de Israel nuevamente. Y será exaltado sobre todos, sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones. ¿De quién me está hablando aquí? De Cristo Jesús. Y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué está profetizando? Lo que está escrito allí también en Apocalipsis. Y Miqueas también me habla acerca de esta verdad. ¿Qué tenemos que entender usted y yo? Que Jesús y que el reinado universal va a existir. Pero la gente es más miedosa de hablar, de darle más popularidad al diablo, cuando la misma Biblia me habla que el dragón fue echado, fue sacado, que Dios le está dando autoridad para traer juicio, porque ya no, y dice que con más violencia se viene. ¿Por qué? Porque ya no puede ir a acusar a quién, a los que son los hermanos. Aquí dice nuestros hermanos. Jesús nos habla y nos enseña. Hasta aquí vamos recopilando. La mujer que nos habla, el primer personaje es Israel. El dragón escarlata, su fuerza, su maldad es el mismo diablo. No es que sea un dragón que está exigiendo su reinado, y por eso se lleva la tercera parte de las estrellas del reino de los cielos. Ya les expliqué que Dios ha dado al ser humano y aún a los ángeles libre voluntad. ¿Sí? Y nos está hablando que intentó matar el plan, que era matar a Jesús aún desde el nacimiento, y cuántas cosas intentó hacer. Que inclusive Satanás pensó que había cumplido su cometido, pensando que Jesús no se levantaría de la muerte. Matándolo. Dijo, no, lo logré. Pero por eso es una victoria tan grande y tan maravillosa cuando Jesús se levanta de ese lugar. Ahora dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿cierto? En el verso 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer, usted ya sabe que es Israel, perseguida por el diablo. Mujer es protegida por Dios en un lugar preparado por 1260 días. Ahora, 1260 días, esta referencia del periodo de los 3 años y medio, que yo también ya los expliqué. ¿Se acuerda que en la última semana es la que falta por contar? Y creo que voy a ir dejando hasta aquí para poderles explicar, para que puedan entender los 1260 días nuevamente. Ya lo había explicado, pero para que volvamos a retomar que 3 años y medio de paz y los otros 3 años y medio, que es lo que toman de persecución como tal. ¿A quién? ¿A la iglesia? No, al pueblo de Israel.
Dios está poniendo, muchos dicen que el reloj escatológico, cuando hablo de cuestiones futuras, escatología es eso, cuestiones futuras, nombran y miran mucho al pueblo de Israel, porque casi que el libro de Apocalipsis pone sus señales con Israel, con el pueblo de Israel. Aquí nombra a la iglesia, no la nombra para nada. La nombra en los primeros pasajes, pero nos habla de ya las bodas del Cordero. Pero aquí como tal, me está hablando ya en la quinta trompeta, o sea, es el pueblo de Israel. Por eso habla de los 144,000 sellados. Y algunos inventan un sinnúmero de cosas que son ellos los sellados. Y aquí dice la Biblia clarito que son de las tribus de Israel. ¿Sí o no? Yo sé que usted, por la fe, aquí hay gente también, entonces yo por eso digo sí o no. No es que tú y yo estamos locos, Lucas, no. Aquí tengo también gente, entonces ellos dicen, afirman. Entonces no es contra, aquí tendría que hacer otro paréntesis bien largo para hablar del tiempo de Israel. Ahorita estamos en el tiempo de los gentil o el tiempo de la gracia. Y Pablo habla esto en su carta a los romanos. Dice, ¿será que Dios ha desechado el pueblo de Israel? Dice, en ninguna manera. Dice, cuando el gentil no creía, estaba endurecido, Israel creía. Es un misterio de Dios. Ahora, el gentil cree y ahora el pueblo de Israel no cree. ¿Pero para qué? Para que esto dio oportunidad para que usted y yo entráramos en el plan de salvación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, podamos entender que estos juicios que aún vendrán sobre los que no aceptaron al Señor como su único y suficiente Salvador, porque Él es el único boleto, es el único mediador, ya lo leímos. No dice que es el que yo diga, es que yo ore por mi pastora para que Dios me perdone mis pecados. Y hay gente diciendo eso, y eso no está bien. Pastora, cante la canción Cansado del Camino, porque es la que me lleva a Dios. El único que puede llevarnos a Dios se llama Jesucristo. No es ni una canción, no es una denominación, no son mis reglas ni lo que yo piense, sino Jesucristo. Este es el boleto. Ahora, el trato en la gran tribulación tiene que ver con los 1200, ¿cierto? 2260 días, que es lo que nos habla de los 3 años y medio, o de todos modos, la última semana que incluye los 7 años y que lo parten en mitad y mitad. Y que quién tiene que ver esa semana que nos habla esta pausa. Daniel nos lo dice. ¿Con el pueblo de quién? De Israel. ¿Con la iglesia? No, con el pueblo de Israel. Creo que voy a dejar hasta ahí. Y voy a explicarles un poquito nuevamente de la semana para que, es que lo explicamos muy al inicio, para que usted pueda como que, ¿por qué no nos explicó un poquito más de lo de las 7 cabezas y 10 cuernos? También lo puedo explicar, pero creo que me demoraría un poquito más. Y yo creo que usted solo necesita de pronto entender lo de los días, porque lo de las bestias, los 2 testigos, nos va a volver a hablar acerca de esta semana, y creo que es importante volverla a nombrar. ¿Hemos ido entendiendo hasta aquí? Sí. ¿Por qué me metí a Apocalipsis 12? Voy cerrando. Porque dice que se le dio al quinto ángel cuando tocó la trompeta, que tiene que ver juicios con la tierra en general, ¿cierto? La gran tribulación, ya no es principio de dolores, la gran tribulación. Dice que a esta estrella que cayó del cielo se le dio la llave del abismo y abrió el pozo del abismo, estas prisiones de oscuridad, salieron demonios. ¿Y por qué se le dio esta autoridad? Pues yo les explico
Apocalipsis 12, de que fue echado ya del reino de los cielos, o sea, Satanás ya no puede ir a juzgar a nadie. ¿Y eso cuándo se da? En la gran tribulación. Mientras tanto, el diablo está allá haciendo y deshaciendo. Y por eso dice que desciende con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y viene a atormentar al ser humano. ¿Quién permite eso? Dios. O sea, ¿Dios está en control? Sí. ¿Y será que en la gran tribulación perdió el control? No. Le está dando autoridad para que juzgue. ¿Entendimos hasta aquí? Sí. Seguiremos explicando como introducción las 1260 días, que es lo que tiene que ver con los 7 años, que está explicado en Daniel, para que empecemos nuevamente a explicar y terminar Apocalipsis 12 y volver a la quinta trompeta, que es tremendo. Y veamos ese conflicto que hay en el reino de los cielos. Pero podemos ver que quién es nuestro héroe. Sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el malo aquí en la película? El dragón, el diablo. Pero la gente está más poniéndole cuidado al malo que al bueno. O sea que en esta historia, el bueno siempre gana. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, gracias Señor por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias por enseñarnos hoy a través de ella, que tú eres nuestro héroe, que tú eres nuestro máximo Dios y que tu reino no tiene fin y que tú no has perdido el control, sino que al contrario, tú sigues siendo Rey. Padre, hoy podemos adorarte, podemos glorificarte. Gracias por enseñarnos a través de la Escritura también lo que pasó en el reino de los cielos. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué ha venido ocurriendo en la humanidad? ¿Cómo ha sido, Señor, estos tiempos? Pero también saber la esperanza gloriosa de lo que tú nos vas a librar. Te podemos adorar, te podemos bendecir y podemos exaltar tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Señor, por cada familia, cada persona que ha escuchado este mensaje y pueda entender que el máximo héroe eres tú. No es el diablo, Señor, no es el temor, sino que al contrario, eres tú que vives por los siglos de los siglos. Límpianos de todas nuestras maldades para poder escapar, Señor, de la ira venidera y de los juicios que están preparados, Señor, para el tiempo de la gran tribulación. Señor, esto no es para infundar miedo, sino para prepararnos, para apercibirnos, para cuando tú nos llames, podamos contestar felices a nuestro nombre y decirte, heme aquí. Y podamos, Señor, disfrutar de lo que tú tienes preparado para nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya traído esperanza sobre usted y no haya traído temor, ni angustia, ni aflicción, sino el ver cómo se ha venido cumpliendo la palabra y cómo el Señor ha preparado tantas cosas. Dios es un Dios justo y va a juzgar también, pero va a tomar el gobierno y el señorío, como lo dice Isaías capítulo 2, el gobierno universal de Él. Que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que todos tengan un feliz resto de día y una semana en victoria y en bendición. 1000 bendiciones para todos.